algunos hechos científicos y históricos de la Biblia. De hecho, algunos ya adquirieron el libro de donde pues saco gran parte de este pequeño estudio. Bueno, como pueden ver, pequeño estudio. No se va a poder dar todo, pero sí algunos datos. Y bueno, siendo más tipo clase que mensaje en sí, pues también quisiera hacerlo un tanto interactivo. Aparte de la Biblia, ¿qué otros libros considerados palabra de Dios o sagrados podrían nombrarme? El Corán, los Vedas, el libro del Mormón. Ahora, en una pequeña lista, pues sí, tenemos los Vedas de la India, el Chuetse y Menzi de Confucio, pues con ese nombre pues entendemos por qué estaba Confucio. El Tripitaka y el Dhammapada de Buda y bueno, como ya mencionaron, el Corán del Islam. Ahora bien, estos libros son considerados también sagrados, pero ¿por qué nosotros, aparte del factor dogmático, de que pues no son propiamente las escrituras, los rechazaríamos en isofacto? ¿Por qué la Biblia sí? ¿Y por qué el Corán, los Vedas, todo lo que mencionamos, no? Porque la Biblia fue escrita por Dios. Yo soy musulmán y puedo decir que también el Corán fue inspirado por Dios. Bueno, pero esos son por las evidencias empíricas que conlleva la Biblia. Porque precisamente no hay, el libro del Mormón es el hazmerreír de los arqueólogos. De forma, pues sin prejuicios, fue analizado arqueológicamente y falla en el sentido geográfico, en el sentido histórico. No hay ningún dato fuera del mismo documento que lo avale. Sin embargo, en la escritura tenemos datos históricos fuera de ella que la corroboran. La arqueología no la ha desmentido, por el contrario, le ha dado toda la razón. Y lo más sorprendente, son testimonios de gente contraria a la escritura la que le ha dado mayor confirmación. Si, por ejemplo, tenemos los escritos de los padres de la iglesia, para no meternos en tanto rollo, pues los padres de la iglesia prácticamente son los discípulos de los discípulos. Algunos de los más famosos, pues Ireneo de León o Policarpo, pues fueron discípulos del mismísimo apóstol Juan. San Agustín, pues es o Agustín de Hipona, es considerado pues incluso el segundo Pablo, ¿no? Por esa mente tan extensa en la comprensión de la gracia. Ellos escribieron sobre la Biblia fuera de la Biblia, pero a fin de cuentas, siendo cristianos, pues podríamos decir, pues tu testimonio como que está pues influenciado, ¿no? Porque pues eres participante de. Pero si alguno contrario al cristianismo da testimonio de la veracidad del cristianismo, a ver, pues espérate, ¿no? O sea, o estás a favor o estás en contra. ¿Por qué entonces lo vas verificando? Y bueno, quisiera también darles algunos datos históricos, culturales respecto a la Biblia. Fue el primer libro impreso por Johann Gutenberg. La versión fue la Vulgata Latina y fue traducida por un monje llamado Jerónimo, y esto tardó 25 años en traducirla. El Códice Sinaítico es la copia entera más antigua del Nuevo Testamento, data del año 350 y fue descubierto en el monasterio de Santa Catarina, cerca del monte Sinaí. El filósofo ateo y francés Voltaire dijo antes de morir: después de mi muerte la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Que como dato irónico, la imprenta más grande de Biblias en el mundo se estableció en Francia, precisamente en su casa, en la casa en la cual él murió.
Esto debería de recordarnos, hermanos, lo que menciona Lucas 21:33, si pueden buscarlo, si solamente me desean escuchar la lectura, bien, pueden hacerlo. Cito más de Nueva Traducción Viviente, de Dios habla hoy, esas versiones pues, contemporáneas, pues para hacerlo precisamente más dinámico. La lectura de Lucas 21:33 menciona así: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. La Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, en un periodo aproximadamente de 1500 años, por 40 autores diferentes, dentro de ellos con diferentes profesiones, entre ellos reyes, campesinos, pescadores, cobradores de impuestos, etc. Ahora pues sí, ya yendo a datos científicos como tales en la Biblia, no fue sino hasta el año 1620 que el astrónomo y físico italiano Galileo Galilei fue quien descubrió, o mejor dicho, le fue evidente la redondez de la Tierra. Sin embargo, la Biblia ya mencionaba esto 2380 años antes, en Isaías 40:22. Isaías 40:22 menciona Nueva Traducción Viviente así: Dios se sienta sobre el círculo de la tierra, la gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. También el hecho de que la tierra estuviese pues suspendida, colgada en el espacio, ya nos es mencionado en Job 26:7, y de aquí salgo de Dios habla hoy. Dios extendió el cielo sobre el vacío y colgó la tierra sobre la nada. También antes de, y dato curioso, el nombre Evangelista Torricelli, antes de que este científico elaborara el primer barómetro, el instrumento para la medición del peso del viento, ya Job 28:25 mencionaba que precisamente el viento posee peso. Dice así la escritura: cuando él dio peso al viento y determinó las aguas por medida. También antes de los estudios de Pierre Perremont, Edmund Marriott y Edmund Halley, ya la escritura nos mencionaba sobre el ciclo del agua, y no solamente en uno, sino en varios textos. Job 36:27 en Nueva Traducción Viviente menciona así: él hace subir el vapor del agua y luego lo destila en lluvia. Eclesiastés 1 del 7 al 9 menciona: los ríos van todos al mar, pero el mar nunca se llena, y vuelven los ríos a su origen para recorrer el mismo camino. Amós 9:6 menciona: el hogar del Señor llega hasta los cielos, mientras que los cimientos están en la tierra. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. También la escritura nos menciona el viaje de la luz. Sabemos que uno de los primeros en tratar de descomponerla fue Isaac Newton con su famoso prisma. También lo hizo James Clerk Maxwell al estudiar en el espectro de luz. Sin embargo, ya Job mencionaba en el versículo 38:24, les menciono todo esto, lo estoy citando de Nueva Traducción Viviente: ¿dónde está el camino hacia la fuente de luz? ¿Dónde está el hogar del viento del oriente? También vemos, y esto aquí hay que establecer algo, hermanos, de que curiosamente los padres de la ciencia moderna, lejos de lo contrario que se pensaría actualmente, fueron creyentes. En su mayoría eran cristianos. De aquí pues Anthony Lavoisier, elaborando la segunda ley de la termodinámica, que menciona: toda la materia está sufriendo un desgaste, una pérdida de energía, un deterioro constante. Esto ya también lo había con anticipación mencionado en las escrituras. En Salmo 102 del 25 al 26 se menciona: en el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos, y fíjense que como menciona, todos ellos se desgastarán como un vestido.
y como rompia los cambiarás y los dejarás de lado. Se suma a esto Isaías 51, 6, menciona así la escritura: levanten los ojos al cielo, miren la tierra aquí abajo. Como humo se esfumarán los cielos, como ropa se desgastará de nuevo la tierra, y como moscas morirán sus habitantes, pero mi salvación permanecerá para siempre, mi justicia nunca fallará. Ahora, aquí uno podría decir, un escéptico, bueno, pues bonitos datos históricos, que buena coincidencia, pero a fin de cuentas tengo algo que, con lo cual rebatirte: los fósiles. Yo, si ahorita agarrase una pelota y hago esto, ¿cuántas veces tendría que hacerlo para demostrar la gravedad? Ya, ¿no? Con unas o varias veces, ¿no? ¿Por qué les menciono esto? Porque precisamente si realmente el hombre evolucionó, se esperase que hubiese, pero montañas de fósiles que lo probaran. Sin embargo, debemos de conocer el fraude del hombre de Piedmont. Este fósil, esta evidencia, se demostró a través de la prueba del radiocarbono 14 que la calavera del hombre de Piedmont realmente pertenecía a una mujer. O sea, ni siquiera, desde ahí ya veía lo del cambio de género, ¿no? Que vivió hace 600 años, y la quijada que se tenía del supuesto hombre de Piedmont era realmente de un orangután que vivió hace 500 años en la India. O sea que, ¿cómo ellos nos piden una honestidad que ellos mismos no están dando? Ya un cráneo que ni siquiera de hombre, era de mujer, y una quijada de un animal, ya hay algo en evidencia, ¿no? Nos esperaríamos que hubiese varios restos de hombre de Piedmont que diesen evidencia precisamente de ese proceso gradual de evolución. Ahora, también mencionarles, les decía que esto como que quiero que sea un poquito más interactivo. Pregunta: ¿la evolución existe, sí o no? Algunos dicen que sí, otros que me dicen sí. Siguiente pregunta: ¿cuál de ambas, a cuál de las dos opciones que me dan científicamente te escojo? ¿La macroevolución o la microevolución? ¿Por qué? La macroevolución se menciona que es el cambio de una especie hacia otra. Esto no tiene ninguna evidencia, pero como bien dice José, la microevolución sí existe, y lo podemos ver en nuestros hijos. Algún elemento predominante de alguno, ya sea del papá o de la mamá, es transmitido de generación a generación, y mientras que, no sé, el tatarabuelito tenía los hombros más anchos, uno los tiene ya más chiquitos, otros puede que sea algo intermedio, pero precisamente ese cambio pequeño sí va cambiando, y sí puede haber un cambio en una especie para que esta misma especie vaya sobreviviendo. Pero, por ejemplo, una jirafa que muestra un largo mayor, y luego su cría, que ya pasaron unas generaciones, muestra un largo un poco más pequeño, pero a fin de cuentas, ¿qué sucede, hermano? Sigue siendo jirafa. Y los fraudes siguen. El fraude del hombre de Nebraska se basaba, y fíjense, hermanos, o sea, si de por sí la evidencia del hombre de Piedmont se basaba solamente en un cráneo, en una quijada, el fraude del hombre de Nebraska se lleva el segundo lugar. Se basaba en un solo diente que demostró que pertenecía a un cerdo extinto. De igual forma, nos esperíamos cientos de esqueletos de hombre de Nebraska, pero solamente hay un diente, por favor. Este dato a términos pues un poco ya más actuales, porque pues estos 2 años lo vivimos. ¿Quién fue el médico que determinó la importancia del lavado de manos, y dicho sea de paso, en chorro de agua? Pues fue Igas Semmelweis. Fue un médico vienés al que se le atribuye la importancia de una buena higiene
y el hábito de lavarse las manos en chorro de agua después de haber tratado a alguien con alguna infección o algún elemento sucio. Levítico 15, del 13 al 15, menciona: cuando el hombre de la secreción sane, deberá cortar 7 días para el periodo de purificación, luego que tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua fresca. Aquí los mismos traductores de Nueva Traducción Viviente mencionan: quisimos hacerlo como más latino, pero realmente la traducción, si nos vamos en un hecho como muy literal, debería de haber sido traducido como aguas vivas o chorro de agua, porque es muy diferente lavarse las manos en una bandeja que en un chorro de agua, porque esta es dinámica y el constante golpeteo del agua con la superficie a lavar va precisamente haciendo una acción como de fricción y efectivamente el lavado. Si solamente tenemos así pues la bandejita y hacemos esto, la fricción es mínima porque solamente está siendo producida por nuestro propio movimiento de las manos. Sin embargo, hermanos, fíjense cómo ya esto que fue ya puesto por doctor, ya la Biblia lo mencionaba. Ahora, quisiera pasar a otro científico, Hermann Spencer. Fue un filósofo británico que mencionó que básicamente todo campo de la ciencia, todo campo de la ciencia se puede clasificar en 5 grupos: tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. ¿Qué dicen ustedes? Opción A y opción B. ¿Creyente o escéptico? ¿Quién menciona esto? Escéptico. Y me encantó que le salió el tiro por la culata, porque versículo en el cual se pueden ver los 5 grupos de estudio de la ciencia. Y es que esto, hermanos, lo sacó en contraposición a aquellos que ya empezaban a mencionar, ¿no? La teoría de la evolución no tiene nada de científico, y este cuate, pues así como, estos cristianos, ¿no? Que se creen su cuentito de hadas. Pues déjenme decirles que todo campo de la ciencia solamente se puede estudiar en tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. ¿Qué ustedes me dan para decirme que esto es así? Pues Dios desde el principio se lo mencionó. Génesis 1:1, la creación. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios, fuerza, en el principio, tiempo, creó acción, los cielos, espacio y la materia. Y la tierra, materia. 5 elementos que él mismo mencionó que solamente la ciencia se aboca a estudiar eso. Desde el principio ahí está. Y literalmente desde el principio, porque empieza a narrar la creación. ¿Qué conexión hay entre mente y cuerpo? Proverbios 14:30, citando de Dios habla hoy. Y esto de las versiones, hermanos, es fantástico, porque simplemente aquí nos mencionan que para alguien que se diga buen biblista, buen exegeta, y eso, bueno, ¿cuántas más quieres, no? Que en estos cursos que nos dan, nos decían, un buen exegeta mínimo debe de ver de 9 a 12 versiones de un solo texto para comprender el texto. ¿Tú querías más? Proverbios 14:30, y citando de Dios habla hoy, menciona: la mente tranquila es vida para el cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Y hasta hace poco, desde finales del siglo XIX hasta nuestros tiempos, pues se ve que la gran importancia que tiene la conexión mente-cuerpo en precisamente el funcionamiento de los mismos. Esto pues volvemos al punto, ¿no? Lo acabamos de sufrir 2 años atrás. Los casos de depresión se dispararon durante el tiempo de la pandemia de una forma alarmante. Ahora, la vitamina K y la circuncisión, ¿hasta a los cuántos días fue un bebito, un varoncito, tenía que ser circuncidado? Al octavo. ¿Por qué al octavo? Y aquí entra la vitamina K y la circuncisión. La relación, bueno, nos menciona Génesis 17:11, saco de traducción del lenguaje actual,
La circuncisión será la señal de que ustedes y yo hemos hecho un pacto. Y Levítico 12:13 establece que precisamente los varoncitos tienen que ser circuncidados hasta el 8º día. ¿Por qué? La relación de este pasaje con la ciencia se debe a que se ha descubierto que la vitamina K, que es una vitamina que sirve de coagulante al cuerpo, está en su máximo punto, junto con la protombina, que igual sirve como una acción coagulante. Exactamente a los 8 días de nacido de un varoncito, por lo que es el momento propicio para hacer esta operación sin que el mismo bebecito sufriese alguna hemorragia de más. Aunque suene un tanto chistoso, efectivamente su penecito está en ese 8º día con un platanito y ya no. ¿Vale? Y sí, ninguna infección. Hablando sobre infecciones, ¿quién fue Zacarías Neisen? Bueno, pues este cuate en 1590 fue fabricante de anteojos, fue el que empezó a hacer los primeros microscopios y analizando Deuteronomio 23:13 descubrió la importancia de la proliferación de las bacterias. Menciona este pasaje: cada persona tendrá una pala entre sus herramientas. Cuando vayas a hacer sus necesidades, cava un hoyo con la pala y luego cubre el excremento. Y ni siquiera era Israel, y ni siquiera ya estaban formados como nación. Estaban viviendo en el desierto, vagando como nómadas, pero aquí una inteligencia mayor les da un motivo de protocolo de sanitario. ¿Cómo lo iban a saber si no tenían un conocimiento como tal científico? A menos de que una inteligencia mayor se los revelase. La importancia de la sangre en la Biblia. ¿Alguien sabe de qué murió Mozart? Mozart, el músico Mozart. Ajá, en su tiempo, y fíjense, o sea, pensaríamos, y por eso mencionó estos de los nómadas que ni siquiera eran Israel como lo conocemos actualmente. Se pensaría que a mayor paso de tiempo, mayor conocimiento y por tanto mayor tecnología, por tanto mayor conocimiento médico. Pero en el tiempo de Mozart se creía que la sangre era mala. Y al pobre hombre lo llenaron de sanguijuelas, diciendo: todo esto va a absorber tu enfermedad y te vas a curar. El hombre acabó desangrado, muerto. Levítico 17:11 menciona: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Pero aquí está el elemento que te da precisamente vida, es la sangre. ¿Cómo entonces se te va a luego quitar? La práctica de la cuarentena. Las leyes de la cuarentena no fueron usadas sino hasta el siglo XVII, durante el periodo de la peste bubónica del siglo XIV. Los pacientes infectados o fallecidos eran puestos en las mismas habitaciones con el resto de la familia, cosa que a nosotros nos vuela la cabeza y decimos: ¿pero cómo es posible? Bueno, oscurantismo, catolicismo, magistrado, solamente puedes pensar si el catolicismo te lo permite, y ahí las consecuencias. La evaluación de los decesos comenzó a hacer pensar a los médicos acerca de la causa de esta enfermedad y por qué afectaba a varios a la vez. Sin embargo, ya en Levítico 13:46 se nos hablaba de la importancia de aislar a las personas con enfermedades infecciosas y contagiosas de aquellos que no lo estaban. El científico Arturo Castiglioni, en su libro Historia de la Medicina, menciona lo siguiente: las leyes contra la lepra escritas en el libro de Levítico capítulo 13 deberían ser reconocidas como el primer modelo de la legislación sanitaria. Levítico 13:46 menciona: permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dura esta enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Empezamos a ver, hermanos, que este libro de cuentos de hadas para adultos es relevante. Menciona hechos que son verdad. Y es un libro de cuentos para adultos.
Ahora, volviendo al hecho de la importancia de los manuscritos, ¿por qué nos emocionamos, nos deberíamos emocionar por el papiro John Reynolds? ¿Por qué nos deberíamos emocionar por Mar 52 y no estoy mencionando la armadura de Iron Man? Simplemente coincidir. Porque son papiros muy cercanos a los tiempos del cual se menciona tradicionalmente que fueron escritos. Simplemente el libro Poética de Aristóteles fue escrito en los años de 384 a 322 a.C. Y la copia más antigua de este libro data del 1100 después de Cristo, de la cual existen solo 49 manuscritos. El lapso de tiempo entre el original y la copia más temprana es de 1400 años. Y nadie cuestiona la veracidad de ese documento. Existen solo 7 manuscritos de la tetralogía de Platón, redactadas entre el 427 y 347 a.C., y la copia más antigua es del año 90 después de Cristo, con un intervalo de 1200 años. Ahora bien, Jesús fue ejecutado en el año 30 y el Nuevo Testamento fue escrito entre los años 48 y 95. Un periodo demasiado corto, hermanos. Los documentos más antiguos datan del año 125 después de Cristo, el famosísimo papiro 52 en John Reynolds. Esto nos da un estrecho periodo de tiempo de 35 a 40 años máximo de los escritos originales de los apóstoles al tiempo de que vivió Jesús. Solamente de copias griegas tenemos un total de 5.300 copias. Si sumamos todas las copias que tenemos en ciárico, latín, copto, armenio, tendremos 24.633 textos antiguos solamente del Nuevo Testamento. Ahora, usted ha escuchado de lo de las famosas apps, de las famosas traductores. Ya en tiempos modernos, usted está un texto en otro idioma, usted simplemente lo escanea, pone el texto al cual desea que se traduzca y listo. Sin embargo, hermanos, es que aquí lo que quisiera dejarles es de que el cristianismo es una fe trascendente que ha tocado todo espectro de la cultura. ¿Por qué? Porque ¿quiénes fueron los que dieron impulso a este fenómeno de querer traducir a todos los idiomas? El cristianismo. De hecho, el copto fue un idioma creado por el cristianismo, del ciárico y del egipcio. Se combinó y surgió el copto. Y hermanos, es que a veces hasta les doy sincero, sí da como que coraje de que son malos historiadores los que tienen conocimiento que estos que nosotros como propios creyentes. Y los historiadores se quedan, o sea, qué trascendente fue para la iglesia primitiva el traducir el que se conocía en italiano, francés y todos los idiomas habidos que por haber, que el mismo cristianismo originó un idioma. Ahora, uno podría volver a rebatir, bueno, pero estos datos los ha sacado de creyentes y para creyentes. Pero ¿qué neutralidad se tiene en estos datos? Si les digo, los padres de la iglesia, pues hablaron de sus maestros, hablaron del maestro principal, de Jesús, pero a fin de cuentas son creyentes. Entonces tu testimonio, pues ahí lo veo medio, pues amañado, ¿no? Puesto que eres creyente. Pero ¿qué de fuentes antiguas se tienen de que no, siendo creyentes, tuvieron que agachar la cabeza y decir, esto que se narra es verdad? Tenemos antigüedades de Josefo Flavio, el Talmud babilónico, y aquí me sorprende porque ahí en el Talmud habla pero pestes de Jesús. O sea, y se ha traducido al español y eso con un idioma pues así lo más decente que se pueda leer. Y una frase que te quedas,
¿En serio es tanta tu incredulidad? Porque menciona por aquel tiempo, y ni siquiera dicen Jesús, dicen por aquel tiempo existió Yeshua, que no se atreven a decir Yeshua, lo ven como una blasfemia, por la composición, ¿no? De o Ya o Ye, la contracción del nombre de Dios, Yahweh, Shua, salvación, por eso dicen, sí, aquel, ¿no? Apareció y de hecho ponen, ni siquiera dicen profeta, dicen, apareció un hechicero, el cual haciendo uso de demonios curaba a la gente. Un hechicero que curaba a la gente, o sea, supongo que si era hechicero y a través de demonios haría el mal, no el bien. Oye, como que, ¿sí cursaste lógica 1? Las cartas de Plinio el Joven al emperador Trajano. Esto fue también interesante porque el mismo Plinio, en esta correspondencia, prácticamente Plinio fue el primer espía, el primer infiltrado al cristianismo. Y él le decía a Trajano, oiga, pero pues ¿de qué los acusamos? Pues pobrecitos, solamente son un grupo de loquitos que se reúnen en cuevas, en alcantarillas, a adorar a un judío muerto. Por eso los vamos a matar. Los anales de Tácito, los manuscritos de Mara Barza Parión y los escritos de Suetonio. Aquí en de Mara Barza Parión menciona que la destrucción de Jerusalén se debió a que el mismo pueblo mató a su rey. Y era pagano. Y sin embargo tenía ese respeto por la figura de Cristo y decía, no, es que pues este cuate es un rey. Para todo lo que se menciona que hizo y vivió y trascendió, es el Mesías. Y el propio Israel hasta el momento no quiere reaccionar. ¿Qué de la importancia de los manuscritos del Qur'an o los conocidos enrollos en Mar Muerto? Porque ¿por qué los arqueólogos dieron el grito cuando esto se encontró? Porque revelan el celo de los escribas al copiar exactamente las escrituras judías, confirman la exactitud del copiado del texto masorético. Ahorita vamos a ver qué es eso del texto masorético. La exactitud de tradición de la Septuaginta del Antiguo Testamento traducido al griego. Hermanos, actualmente tenemos en versión digital, la tenemos como acabamos de mencionar, en nueva versión internacional, en traducción de lenguaje actual, yo sabré hoy, chalala, en todos los idiomas habidos y por haber, en formato grande, chiquito, mediano, en todos los sabores. Pero hermanos, simplemente cuando empieza la reforma, los campesinos le pagaban, se tardaban 2 años en ahorrar para que un escribano les diese un manuscrito iluminado. ¿Qué es eso de manuscrito iluminado? Como su mismo nombre lo menciona, la reforma fue tan guau que precisamente es por la reforma que la gente empezó a aprender a leer, a escribir, a razonar por sí misma, a cuestionarse la escritura no en un sentido escéptico, sino no era de que, a ver si es cierto que Dios dice, no, sino en un sentido de que lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo, lo que he entendido, sí va de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Eso es lo que se cuestionaba. Pero como apenas estaban aprendiendo a leer y escribir, a ver, a razonar por ellos mismos, por todo un año de oscurantismo, le pedían a quien pudiera ser estudiado, prácticamente un monje, oye, ¿me puedes traducir, aunque sea un cachito, de algo de la escritura? Y esto era precisamente lo que se conoce como los manuscritos iluminados, que era un dibujito de algún pasaje que tratase de explicártelo, así que literal, con bolitas y palitos, para que tú lo entendieses, y en una traducción que le fuese coloquial a la persona. Y los campesinos, la gente del pueblo, ahorraban 2 años
para tener un solo versículo. Nosotros a veces hemos conocido personas que nos tocó una vez y en serio sí pusimos cara así de, ¿es en serio? Alguien que nos quiso devolver una Biblia de femenil, que porque no combinaba con su vestido. O sea, hermano, suena risa, pero valoremos lo que tenemos. O sea, acaban de ir a una comunidad que quisiera tener la Biblia completa. Solamente tiene Juan, solamente tiene algún evangelio, tiene que tener también dibujos, porque la gente no le entiende, pero lo valora. Y es que uno podría aquí mencionar, bueno, ok, pero esa es tu verdad y yo tengo la mía. Mencionaba lo de la lógica. Hagamos un pequeño ejercicio de lógica 1. En cierta ocasión un maestro le dijo a sus alumnos, ustedes no pueden saber nada con seguridad. A lo cual un estudiante que sí se le prendió el foco dijo, ¿está usted completamente seguro? Y el profesor respondió, absolutamente seguro. O sea, ¿cómo? Isaías 50, 20, 21 menciona, hay de ustedes que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Hay de ustedes que se creen sabios y se consideran inteligentes. Hermanos, independientemente de que se les dé publicidad o no, si la van a ver o no, el hecho es de que se está viendo. Netflix a una película que abiertamente promueve la pedofilia, dice, ahora te la pongo. Una película que denuncia la trata de niños, dice, no, esto no lo puedes ver, esto te va a afectar tu cerebrito, no, Netflix te ama y decide quitártelo. ¿Cuáles son las 3 preguntas que el cristianismo trata? No solamente trata, contesta. ¿Quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos? Y siguiendo con estos de los fraudes de fósiles, no acaba con los antes citados. Pithecanthropus erectus, en el médico holandés Dobius, que trabajó en la isla de Java, lo halló en 1891. El pedazo era de una mandíbula y un fémur. Con estos 2 huesos se dio a conocer el erectus, en lugar de exhibirlo públicamente de forma inmediata, lo que se esperaría de cualquier hallazgo arqueológico, científico, médico. Se guardó por más de 30 años. Cuando supieron del hallazgo que ya había pasado el tiempo, cuando otros científicos quisieron analizarlo, misteriosamente desapareció. Hombre de Nebraska se basa tan solo en un diente que al ser examinado solamente resultó ser de un jabalí extinto. El de Neandertal, en el mes de julio del año 1858, el doctor A.J. Cape comentó de manera oficial que este fósil realmente pertenecía a un nativo ruso con artritis. Dicho reporte lo hizo en el Congreso Internacional de Zoología. Y así varios fósiles que realmente no están completos. Es un rompecabezas, un hecho imaginativo. Darwin mencionó que si se descubría, y esto lo puede ver en su famoso libro del origen de las especies, si hay un solo órgano el cual para su correcto funcionamiento debió de haber estado todos sus componentes listos en el mismo momento en el cual fue creado, mi teoría se va al caño. Y eso pasa con el ojo. Michael J. Behe, biólogo, en su libro la caja negra de Darwin, me habla sobre los elementos reductiblemente complejos. Ya sé, porque no suena así como que, ¿no? ¿Qué es eso? Y esto es un ejemplo muy simple. Imagine usted una ratonera.
Si usted quita el mazo, la ratonera no sirve. Si usted quita el resorte, la ratonera no sirve. Si usted quita la base de madera, la ratonera no sirve. Todo debe de estar completamente ensamblado para que la misma sirva. Lo mismo el ojo. No pudo haber sido de que una cierta especie, un cierto animal, primero le salieron la pestaña, luego el iris, después la pupila, después el párpado. No, para que el ojo fuese ojo saludable, debió de haber funcionado desde su primera aparición. Bueno, creo que sí lo vimos todo. Y algo que sirve de... Los escépticos señalan, pero simplemente es una prueba de la existencia de Dios, de su cuidado, de su amor. De hecho, no es algo agradable, pero es eso. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que una vara está torcida? Conociendo una vara recta. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que en nuestro cuerpo está sucediendo algo malo? Algo que todos buscamos evitar, pero que es una gran bendición, el dolor. Y en cuanto al factor de la coagulación, si todos los elementos de la sangre no actuasen como microalbañiles, que precisamente cuando está un hueco actúan rápidamente para que esa herida sane, selle, pues simplemente nos desangraríamos. Entonces, pues, si bien el escéptico señala, ¿cómo un Dios de amor te va a permitir el dolor? Porque es un Dios de amor, porque me da a mi sistema nervioso un factor, una alarma que me dice, oye, está pasando esto, creo que necesitas checarte. Algo está pasando, malo, necesitas revisarte, los focos rojos están prendidos. Y lo que se ve como algo no agradable, se ve como un factor en el cual Dios, de forma misericordiosa, tanto a creyentes como a escépticos, les da el sentido del dolor para ver en ello. También está la evidencia de la revelación natural que nos es mencionada ya en Romanos, porque conociendo el poder de Dios, le negaron como a Dios y no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y empezamos a ver, hermanos, si quieren un versículo pre-contra evolución, es en Romanos. Porque, ¿cómo empieza? Primero empieza precisamente a partir de un hombre, después de animales, después de animales cuadrúpedos, y después acaba diciendo de reptiles. Cuando Darwin en su teoría empieza a ser cuestionada, ¿qué fue lo que dijo? No, es que ustedes me malinterpretaron. Realmente no descendemos del mono, sino precisamente primero fuimos una microcélula y después esa célula pasó a otra, después fuimos un anfibio, después de un anfibio un orangután, después de un orangután un cavernícola, después de un cavernícola el hombre. No se ve evidencia de ello. Y lo que los científicos quisieran borrar, la explosión cámbrica, suena bien padre, pero ¿qué es eso? Si fuese la evolución realmente cierta, encontraríamos a un organismo que primero le salieron las patitas, después los bracitos, después la colita. Empezamos a ver el extracto de la tierra y empezamos a ver precisamente como eso, como un rompecabezas gradual. Sin embargo, de una célula insignificante, sin patitas ni nada, ¡boom! Pasamos a un organismo ya completo con sus funciones y demás. ¿Qué nos habla esto? De creación instantánea, el cual es un hecho, el extracto de la tierra cámbrica no es creado por respuestas en Génesis o por iglesia, no. Ahí está el fósil, ahí están todos los elementos, junto con organismos simples, junto con organismos complejos, y estos datan de la misma fecha, existieron en el mismo periodo histórico. Y es un hecho que los científicos se quedan, no te puedo explicar esto, sin embargo, más que solamente por una creación instantánea.
Después les paso la foto, si han escuchado últimamente, que los dinosaurios realmente no eran tan feroces y como nos lo ponen, sino que eran prácticamente pollos gigantes, grandotes. Pues hermanos, de igual forma, la evidencia cae a la boca de los evolucionistas porque se encontró un Gastonia, que es este dinosaurio que parecía como un armadillo, fosilizado, y lo más increíble es que no se encontró lo que esperaríamos, los huesitos así, pues, como piedrita, sino se encontró la piel. Y para que hubiese sido fosilizado de esa forma, debió de haber caído a luz de tierra, fosilizarlo, petrificarlo, y lo que aquí se prueba en contra de la evolución es que no tenía plumas. La piel es como nos lo describe Job sobre el Leviatán, sí escamosa, pero a la vez sumamente dura. Como nos es escrito el Leviatán como un ser que ni las lanzas, ni las flechas, ni nada puede penetrar debidamente por la dureza de la piel. Y ahora me vienen los de la alta crítica diciéndome, no, el Leviatán no era más que un cocodrilo y el Belmont era un hipopótamo. Un hipopótamo con la cola del tamaño de un cerdo. Y bueno, hermanos, pues esto es lo que pude resumir de este libro. Y es lo que pues, en esta tarde pude ofrecerles. Dios bendiga. ¿Me dices el autor del libro? Ahí tuvimos problema y por eso sí como que ya